Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos estado tocando, que son los derramamientos de la sangre de Jesús en todo el proceso, que muchos lo conocen como la pasión de Jesús, pero en todo el proceso que fue el camino hasta finalmente entregar su alma por toda la humanidad. Amén. Entonces, vemos que en este proceso, después de haber torturado a Jesús con los látigos, con el látigo romano, después de haber despellejado su cuerpo y la piel en toda su espalda, y creemos que parte de sus brazos, sus piernas y todo, digamos, ¿no? Era un desastre realmente. Y dice que los soldados romanos se lo llevaron adentro y lo utilizaban como objeto de burla. Y entonces en esta su burla, en este su chiste, digamos, que ellos hacían, dice que lo cubrieron con un manto escarlata y tejieron una corona de espinas y la clavaron en su cabeza. Pero quiero que vayan conmigo a Génesis 3:8. Ya está ahí arriba, Rodri. Vamos a esperar que esté ahí arriba. Entonces, este es el relato de cuando Eva es engañada por la serpiente y come del fruto que era prohibido, que Dios les habría prohibido comer. Y también le da a su marido, y Adán decide comer del fruto junto con su esposa. Y entonces dice la escritura que ellos vieron que estaban desnudos y se escondieron. Y luego la escritura continúa diciendo: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mi esposa no ha servido el desayuno. Es su culpa. No me ha despertado a tiempo. Bueno, en fin, ya, todo es culpa de la mujer, parece. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente, y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos aquí que los espinos y cardos son fruto de una maldición, de Dios sujetando la tierra a una maldición por causa del pecado. Yo pienso que Dios no hace nada por casualidad, ¿sí? Entonces Dios sujeta la prosperidad de la tierra con espinos y cardos.
creo que también Dios en ese afán limita cuánta prosperidad y cuánto éxito, digamos, el hombre podía adquirir a través del fruto de su trabajo. Pienso que Dios pone un límite o pone como esta maldición, esta restricción sobre las finanzas, pone esta restricción en la tierra, creo yo, como un vallado, como resguardando el corazón del hombre. Porque si nosotros leemos en el Salmo 73, a ver dónde lo he anotado, el Salmo 73. Hago eso con mis apuntes. Bueno, a ver, vamos al Salmo 73, ahí lo voy a encontrar. Ya enseguidita te digo, Rodrigo, dónde está. Ya, versículo 17. Este es un salmo de Asaf, y Asaf está muy afligido porque le está preguntando a Dios y le dice: Señor, ¿cómo es que los impíos prosperan en su camino? En otras palabras, en términos así medio vulgares, decimos: Señor, ¿cómo les das tanta plata a esos filisteos incircuncisos? ¿No? ¿Y cómo no me das a mí, que soy tu siervo, tu hijo? ¿Por qué no me das a mí mucho dinero para gastar? Le está diciendo Asaf, porque los veo a ellos gastar en sus fiestas, en sus reuniones, donde no te están alabando y adorando, y yo que te alabo y te adoro, Señor, ¿cómo no me das toda esa opulencia de dinero? Entonces, y Asaf se estaba haciendo un gran lío en su cabeza por este tema. Entonces vemos en el versículo 17 que dice: hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces es como que si Asaf hubiese entrado al santuario, a la presencia de Dios, y hubiese dicho: ya entiendo. A raíz de tanto dinero, es como si Dios alimentara ese su amor por el dinero, alimentara esas sus ansias de gastar y de riqueza. ¿Y quién me entiende que cuando digo que cuando una persona está toda hinchada con ese orgullo, con ese estilo de vida de gastar y figurar y buscar fama y mostrar todo lo que tiene en dinero y despilfarrarlo con amigos, no está en camino de arrepentimiento, no está en camino de buscar a Dios? ¿Se dan cuenta en la parábola del hijo pródigo que el hijo menor de este hombre rico le pide la parte de su dinero, la parte de su herencia, que no le correspondía todavía, porque la herencia pues es cuando el papá ya ha muerto, pero el padre entendía que necesitaba recuperar el corazón de su hijo. Y sabía que mientras su hijo estaba atrapado en ese amor por el dinero, no podía recuperar el corazón de su hijo. Entonces le da por así decir, el deseo de su alma. Dice: ¿quieres dinero? A ver, vamos a ver dónde el dinero te va a llevar. Entonces el padre le da un montón de dinero por el cual no ha trabajado, un dinero por el cual no se ha esforzado, un dinero que no se ha ganado, porque el chico no entendía el valor del trabajo, no entendía el valor de la bendición, no entendía el valor de la familia. Entonces se lleva el dinero y la Biblia nos dice que lo gasta todo ilícitamente. Lo gasta todo en borracheras, con mujeres, con amigos, y llega un momento donde se acaba. Todo dinero se acaba, ¿sí? Y él se encuentra en una situación muy
muy, muy humillante para un judío, a lo peor que podías llegar. Criar chanchos era lo peor que podías criar, a lo que podías llegar. Era totalmente inmundo. Todo lo que tenía que ver con la crianza de los chanchos era contaminación religiosa. No podías entrar al santuario, no podías alabar a Dios, no te podías acercar a nadie que sea religioso en esa época. Habías llegado a lo más bajo de la sociedad, porque imagínense un ser humano atendiendo, sirviendo a los chanchos, ¿ya? Entonces el chancho era considerado el animal más inmundo para el pueblo judío. Y este chico se dedicaba a darles de comer. Y parece que su alimento ni siquiera era tan elocuente como el de los chanchos, porque dice que se antojaba de la comida, de las porciones que le entregaban para dar a los chanchos. Qué espanto, se había llegado a lo peor de lo peor. Pero saben, yo creo que en la misericordia de Dios este chico llega a esa posición, porque solo en ese estado logra recapacitar y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho de mi vida? Y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen mejor que yo. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el chico recapacita, le viene un momento de lucidez y vuelve a la casa de su padre. Y llega a la casa de su padre a una gran sorpresa. A ver que su padre estaba esperando todo ese tiempo que le entienda la lección, que pueda volver su corazón a la casa del Padre, que pueda volver su corazón a apreciar lo que él tenía ahí, el amor que tenía. Y el Padre usa la ocasión para demostrarle su amor incondicional. Pero esta prédica no se trata del hijo pródigo, por eso no voy a entrar en detalles de esta hermosa historia. Pero, ¿cuál es mi punto? Volvemos al Salmo. Dice: los pusiste en deslizaderos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Dios no permitía que haya una hambruna en la tierra? El hijo pródigo, más dinero, tal vez ya le faltaba, sus amigos le invitaban y seguía en esa vida de despilfarro, seguía en esa vida de desgastar su vida. Pero Dios en su misericordia permite, yo creo, esta hambruna para que este chico recapacite, para que llegue a lo peor, para que toque fondo, como decimos, para que llegue a lo peor de la sociedad y pueda recapacitar, y el padre pueda recuperar el corazón de su hijo y pueda recuperar el amor de su hijo. Entonces creo también que en ese sentido, cuando Dios sujeta a la tierra a una maldición, sujeta cuánta prosperidad el hombre puede sacar de la tierra, está resguardando al hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que al entrar el pecado en el corazón del hombre, el hombre fácilmente podía ser engañado por las riquezas, ser como seducido por el mundo de la opulencia, y ahí perder completamente el sentido de su necesidad por Dios. Entonces Dios sujeta esa bendición a una maldición. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros pensamos: ay no, Dios en su maldad. Yo pienso que podríamos estudiar a fondo lo que Dios le dice a la serpiente, lo que Dios le dice a la mujer. Pero yo creo que de alguna manera, pero como estamos estudiando hoy día las finanzas, o la corona de espinas, bueno, ¿qué son las finanzas? Ahorita les voy a explicar. Dios sujeta la bendición de la tierra para, como en la historia del hijo pródigo, para ver que si el hombre, topándose con esos límites de bendición, va a buscar en Dios lo que había buscado en el árbol. ¿Se dan cuenta? Porque al árbol el hombre va a buscar el conocimiento del bien y del mal. Entonces, en cierta manera va a buscar una necesidad de conocer los secretos, los misterios de Dios. Entonces, si la tierra le producía al hombre todo lo que él quería,
¿cuándo iba a entender el hombre su necesidad por Dios? ¿Se dan cuenta? Cuando en su desesperación y frustración de que plantando semilla le crezcan cardos y espinos, el hombre puede encontrarse con una gran frustración y decir, Dios, aunque en frustración, pero volcándose a su Creador, y que Dios le pueda mostrar los secretos, que Dios le pueda mostrar el camino para salir, que Dios le pueda mostrar el camino para la bendición. Y al encontrar la bendición, entonces, ¿qué entiende el hombre? La bendición está en él, la bendición no está en la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me conviene? Me conviene buscar a Dios, porque Él me va a mostrar el camino de la bendición. Entonces, ¿se dan cuenta cómo para mí la maldición fue la gracia y misericordia de Dios para no perdernos a nosotros? Entonces, sabemos que Dios no hace nada por casualidad. Y no fue casualidad que los soldados romanos tomaron espinas. ¿O creen ustedes que es casualidad? Que tomaran cardos y tomaran espinas y con eso tejieran nada más ni nada menos que una corona. Ahora, ¿de qué nos habla una corona? Nos habla de un reino, ¿sí? Nos habla de administrar. Y ahora, cuando hablamos de reino y hablamos de administración, estamos hablando de administrar las riquezas y los recursos de un lugar. Y entonces, los soldados romanos, yo creo, guiados o inspirados por alguna revelación divina, toman espinos, tejen una corona y la clavan en la cabeza de Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que era casualidad que el lugar donde se pone el símbolo de un gobierno y de un reino sea la cabeza? No es casualidad. Porque ¿con qué gobiernas? ¿Gobiernas con un látigo o gobiernas con tus ideas? ¿Gobiernas con un ejército o gobiernas con principios y estatutos? Quiero decirles que ¿saben qué? Se gobierna con conceptos que viven acá. ¿Sí? ¿Qué es el socialismo? Es una serie de conceptos que trata de instaurar en la sociedad una forma económica, una forma de gobierno que produce resultados. Y hemos visto, tenemos ejemplos en el mundo de los resultados del socialismo. Pero es una idea que va permeando a toda la sociedad. Como para mí, un cáncer. Yo no soy socialista. La Biblia no es socialista, quiero decirles. No van a encontrar. Tampoco es así capitalista, ¿ya? La Biblia es cristocéntrica. La Biblia trata de establecer el gobierno de Dios, pero quiero decirles que el gobierno de Dios no es socialista. ¿Ok? Dice la Escritura, al que mucho tiene, más se le dará. Miren, eso no es socialismo. Al que sabe administrar, le voy a dar más para administrar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero vamos a entender por qué. Porque no es como el capitalismo en el sentido de que cuanto más yo puedo llenar mis arcas y cada ser humano vela por su propio interés y yo no tengo que preocuparme para la sociedad. No es así, pero es un gobierno, es un reino. Entonces no es casualidad que sea una corona. ¿Por qué? Las coronas son representadas por diademas y grandes incrustaciones de diamantes y piedras preciosas. Yo creo que representan las fabulosas ideas que pueden salir de la cabeza. Las mayores riquezas de nuestro tiempo moderno han nacido en una idea. El hombre más rico de Asia quería generar una página web con páginas amarillas
donde se pueda vender todo lo que producían los países asiáticos al mundo externo de una manera fácil y accesible. Y crea AliExpress y Alibaba.com. Era el hijo de unos músicos de ambulantes en la China. Pero tenía una idea, tenía un sueño, y hoy día es el hombre más rico de Asia. Bill Gates nace a una familia de un hombre muy próspero, es verdad, y su padre, cuando él entra a la universidad, gasta una fortuna de dinero, como $150,000 para ese tiempo, era mucho más de lo que es ahora. Ahora ya es una fortuna, pero gasta en una computadora para su hijo, porque las computadoras eran muy, muy caras. Pero su hijo quería dedicarse a lo que era la informática, entonces decide comprarle una computadora. Y obviamente esta computadora le facilita al hijo los estudios y todo lo que él estaba haciendo en la universidad, pero él, sentado frente a su computadora, un día tiene un sueño y dice: yo quiero llevar una computadora personal al escritorio de cada persona en el planeta. Y le dijo a su padre: padre, yo tengo un sueño de un día llevar una computadora que sea accesible al bolsillo del americano promedio a sus casas. Y su padre le dijo: hijo, estás loco. Tú sabes cuánto yo he tenido que trabajar y lo que he tenido que crear en mi empresa para que tú un día puedas tener el privilegio de tener esta computadora. ¿Cómo piensas que tú vas a poder llevar este lujo al hogar de cada americano promedio? Y entonces Bill Gates comienza a perseguir su sueño. ¿Y cuántos aquí tienen una computadora, una PC en su casa? Y nació en un sueño. Decimos: Bill Gates, el hombre más rico del mundo, o sea, uno de los hombres más ricos del mundo, y claro, no. ¿Pero qué? Esa riqueza nació de un sueño. Por eso así, un diadema ahí en su corona, ¿verdad? Un alumbramiento, una luz. Entonces Jesús toma la corona de espinas en su cabeza. Las espinas hablaban ¿de qué? De la maldición financiera, de la maldición de bendición y prosperidad que podía dar la tierra. ¿Sí? Esas eran las espinas y los cardos, hemos leído en Génesis. Y Jesús toma esta corona sobre su cabeza y de su cabeza comienza a sangrar. Entonces, yo creo que esa sangre es la sangre que redimió la tierra de la maldición financiera y económica. Y a través de esa sangre Jesús retoma el reino de las finanzas. A través de esa sangre Jesús retoma el derecho a reclamar prosperidad de la tierra. Y Jesús retoma el gobierno de la tierra. Quiero que lean conmigo en Apocalipsis 5. Parece que Apocalipsis no está al final de mi Biblia. Miren todo de anexos que tengo. ¿No? Y siguen. Ya, ahí estamos. Llegamos a Apocalipsis 5. Ya. Del 9 al 13. Ya, les voy a pedir que mientras leamos este pasaje, tomen nota o subrayen en sus Biblias o en sus celulares cada vez que menciona riquezas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué versículo? En el 9. Vamos a comenzar. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde reinaremos? Sobre la tierra, ¿ok? Eso tiene que estar claro. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora este versículo aquí en el 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. ¿A qué les hace recuerdo ese versículo? ¿Les hace recuerdo algún versículo? Hay un versículo en Génesis que Dios le dice a Adán: y señorea sobre las aves en los cielos, sobre las bestias en el mar y sobre toda criatura y sobre las cosas que están sobre la tierra. Amén. Bueno, podemos ir a Génesis, pero no vamos a ir a Génesis. Ya, entonces, miren, Jesús retoma el gobierno de la tierra. Pero no solo el de la tierra, porque también toma el gobierno de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Entonces, miren que en el 12 dice: el poder, las riquezas y la sabiduría, y se sentó en un ¿qué? En un trono, ¿verdad? Entonces Jesús toma el gobierno de la tierra, del cielo, de todo lo que en ellos hay. ¿A quién le pertenece ahora? A Dios. ¿Saben qué? A mí me molestan esas películas que así van a vender su alma al diablo para que les dé riquezas o dones. Esas cosas no le pertenecen al diablo, no te puede ofrecer. Pero te puede engañar como engañó a Eva, ¿verdad? Pero esas cosas le pertenecen a Dios, le pertenecen a Jesús. Jesús tomó el control, tomó el dominio de todas las cosas. Entonces, ¿a quién le pertenece? A Jesús, ¿verdad? Y dice que Él nos ha hecho juntamente con Él reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué hemos dicho antes ya acerca del reino? Que se trata de administrar, ¿sí? Recursos. Se trata de administrar recursos. Entonces, Jesús no lo quiere hacer solo. Jesús quiere reinar a través de nosotros. Nos ha entregado a nosotros el reino de la tierra. Ahora, ¿ustedes saben cómo se educan los reyes? Estaba leyendo un artículo hace poco y dice que los príncipes, los hijos de Kate y de la princesa de Cambridge y de George tienen una educación muy específica, y se requiere que estos niños aprendan por lo menos 5 idiomas. Y estaban haciendo gran lío porque dice que el príncipe, no, ese es George, William es su papá. El príncipe George ya sabe contar en español y tiene 3 años, ¿no? Entonces, y le enseñan, pero su papá puede hablar fluidamente en mandarín, puede hablar en español, habla inglés, habla italiano y francés. Y había ahí que ya no tenía tiempo de ver un YouTube en el que William y Charles, que es su papá, se sentaron a hacer como un video en YouTube hablando y intercambiaban entre idiomas y hablaban en 5 idiomas fluidamente. Los dos, y yo así, ya no voy a ver eso. Pero se dan cuenta que la preparación para gobernar no es la misma que la preparación para limpiar zapatos. ¿Sí? Ahora, miren, la riqueza está aquí, está en nuestra cabeza. Muchos hombres ricos han dicho: quítenme todo lo que tengo y en pocos años lo recuperaré. Porque la riqueza se encuentra en sus ideas, en los conceptos, en cómo él sabe generar riquezas. No está apoyado en lo que tiene,
está apoyado en lo que sabe hacer, en lo que sabe administrar, en lo que sabe que funciona y sabe que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, la riqueza para Dios, ya lo he dicho, está reflejado en ideas, en conceptos. A veces nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos dinero. ¿Saben que esa palabra no existe para Él? El dinero es un sistema creado por los hombres, un sistema de intercambio. Como digo, es un sistema de fe, ¿ok? Yo te muestro un papelito con tinta verde y en ese papel está impreso $10 y tiene la cara de, no sé, la cara de qué presidente o de qué hombre famoso tiene. A ver, ¿quién sabe la cara de quién está impreso un billete de $10? Bueno, van a disculpar, yo no vivo en Estados Unidos, pero bueno, igual, en un billete de 10 bolivianos o en un billete de 100 bolivianos. Y tiene su precinto de seguridad, esa cosa brillosita, y tiene su esqueleto y su no sé qué, y si le pasas un lapicero, no se tiñe y no está hecho de papel, sino de una fibra de algodón, por eso cuando lo metes a la máquina de lavar no se arruina, para que dure más. Pero tú me crees que eso vale 100. ¿100 qué? Le ponemos un nombre, 100 bolivianos. 100 notas de intercambio, eso es lo que es. Ahora, si tú no crees que eso vale 100, no me aceptas, porque es un pedazo, no de papel, un pedazo de algodón, como he dicho. Es un pedazo de algodón que está bien impreso, digamos. Es un sistema de fe. Ahora, un pequeño porcentaje del dinero está impreso en papel, pero gran porcentaje de nuestro dinero, ¿saben dónde está? En una computadora. Es solamente un número en una computadora. Por eso es que cuando tú le dices, Señor, dame dinero, o sea, dice, es como que, Dios, a ver, no estás hablando en mis términos y no estás hablando en idiomas del reino. Entonces, ¿qué es lo que Dios entiende? Dios entiende proyectos y Dios entiende sueños. Bill Gates, ¿qué tenía? Un sueño. Él decía, yo quiero llevar una computadora personal al escritorio de cada persona. Bill Gates ya tenía todo lo demás, ya tenía un auto último modelo, ya tenía la casa, vivía en la mansión de su padre. Podía haber disfrutado el resto de su vida la fortuna que su padre había amasado. Pero ¿por qué se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo? Porque tenía un sueño. Ustedes saben que regala más del 30 o 50% del dinero que tiene para traer proyectos de ayuda al África. Porque nunca se trataba del dinero, pues. Se trataba de un sueño, y un hombre con sueños va a tener más sueños. Entonces se le ha ocurrido ahora con su esposa que quieren ayudar a los pueblos más afligidos del África. Entonces Dios entiende sueños. ¿Qué quieres? ¿Solo dinero para gastar? Va a ser tu camino del hijo pródigo. Dios te va a dar dinero para gastar, vamos a ver dónde vas a llegar, a criar chanchos, ahí vas a llegar si solamente quieres dinero para gastar. Y al otro hijo, cuando el hijo que se queda le dice, padre, nunca me has dado ni un cabrito para que yo me alegre con mis amigos. Y el padre así, ¿y este tampoco tiene un sueño? ¿Y tú qué? Tampoco entiendes que no se trata de cuánto quieres gastar. ¿Qué quieres gastar? Era todo tuyo, podías gastar. Tampoco entiendes que esto se trata de un sueño. Ese era el problema con esos dos hijos. Ahora, si tú tienes un sueño, ¿sabes? Tienes que entender una cosa. No vas a poder llegar ahí solo. Si no piensas que otros
se van a beneficiar juntamente contigo, no eres la persona indicada para llevar a cabo ese sueño. Tienes que entender que eres un vehículo de bendición. Una cosa que hacía Bill Gates es que les pagaba a todos sus empleados con acciones de la empresa. Saben que Bill Gates no solamente es uno de los hombres más ricos del mundo, sino es uno de los hombres que ha producido más personas ricas que ningún otro hombre en el mundo. Pues se trata de, ¿y qué beneficio ha traído las páginas amarillas a toda Asia? ¿Qué gran economía, qué flujo de dinero ha creado estas páginas amarillas para toda Asia? Con razón Dios ha bendecido ese proyecto. Con razón Dios lo ha bendecido, porque sabes, tu sueño tiene que involucrar a otras personas y tienes que saber que no se trata solo de ti. Si estás pensando solamente en ti y cuánto vas a poder gastar y cuántos Rolex te vas a poder comprar, no le estás vendiendo bien tu proyecto a Dios. ¿Qué proyecto crees que va a financiar el rey del mundo? Hemos dicho, no es tuyo, el gobierno le pertenece a él. Él está sentado sobre el trono, no nos debe nada. Nosotros lo habíamos perdido todo, estábamos en la condición del hijo pródigo, criando chanchos. Él no nos debe nada. A veces hay personas que se acercan a Dios y dicen, ay Señor, como Asaf, ¿tú por qué les prosperas? La Biblia dice que Dios hace al rico y al pobre. Es su gobierno, es su reino, Él es el rey. Ajá, ¿tú quieres un asiento? Entre los reyes y sacerdotes que van a gobernar la tierra, vamos a leer la parábola de los talentos. Mateo 25. Y Jesús agarra y les cuenta una parábola, porque estaban hablando de dinero, ¿sí? Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ya, de acuerdo a su capacidad. ¿No ve dónde estaba? Sí. A ver, el 25:14. Perdón, no estaba ahí arriba, pero ahora sí. Y entonces llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Next. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido mucho fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío en los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera.
Entonces, ¿qué nos dice esta parábola? ¿Por qué al que tiene 5 talentos se les da otros 5 talentos? Y en Lucas, cuando hablamos de esta parábola, Dios dice, pónganlo sobre 10 ciudades. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, has sido fiel sobre mucho, muchas vidas se pueden beneficiar de la forma en la que piensa este hombre. Y puede traer riqueza a otras familias, a otras ciudades pueden prosperar con la mentalidad de este hombre. Pónganlo sobre eso. Y al que tenía un talento, dice, no, a este no le doy nada, porque va a hundir una ciudad junto con él. ¿Se dan cuenta? Porque yo les había dicho, sí, el reino de Dios no es socialista, pero el reino de Dios requiere que tú sepas que eres responsable de todos los que son subordinados a ti. Y se requiere que tú cuides también de sus vidas. Y requiere que tú traigas prosperidad a sus vidas. ¿Saben? Yo creo que ese es el secreto muchas veces entre las empresas en Estados Unidos y las empresas en el tercer mundo. Yo he estado algunas veces en Estados Unidos y mi hermana trabajaba para una empresa, pero ¿saben qué? Es prioridad de la empresa que sus empleados ganen bien, estén bien, tengan autos cómodos para llegar al trabajo, tengan casas lindas en las que viven, puedan vestirse adecuadamente para presentarse a las reuniones. Pero una empresa en el tercer mundo es cuánto más puedo explotar a mi empleado para aumentar yo mis riquezas. ¿Saben qué ha producido? Una mentalidad de esclavitud, y al otro lado ha producido un imperio financiero. Porque una empresa y una industria no se trata de cuán rico tú te puedes convertir, se trata también de cuántas familias puedes afectar con lo que estás haciendo, cómo puedes afectar a tu ciudad, cómo puedes afectar la economía de tu país. Esa es la mentalidad. Entonces, por eso Jesús le dijo, ¿cómo has escondido el talento? Ese talento tenía potencial para generar bienestar. Si no sabes qué hacer con él, dalo a los banqueros, por lo menos ese dinero está dentro del sistema económico y está generando algo para alguien. No es opción enterrarlo, ¿verdad? Y entonces también nos dice que el miedo es inadmisible. Si tú le dices a Dios, tenía miedo, es que si perdía y que si no, Dios te dice, ¿por qué? Si el que se ocupa de ti, de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir, soy yo. Si tienes miedo a arriesgarte, tampoco estás capacitado para tomar uno de esos lugares juntamente con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús vino a la tierra arriesgándolo todo. Jesús vino a la tierra arriesgando su vida misma por el bienestar nuestro. Entonces dice, ¿tienes miedo? Quiere decir que no tienes fe en el que ha abierto la tierra para bendición. No podemos tener miedo de invertir. No podemos tener miedo de correr con una idea. Entonces, les voy a dar 4 puntos. ¿Ok? Primero, tienes que tener fe en esa sangre derramada sobre la tierra. En cada una de esas gotas que cayeron de las coronas de espinas, que han abierto la tierra para bendición. La tierra está esperando para bendecirte por la sangre de Jesús. Eres un hijo del Rey. La tierra está lista para responder a lo que tú le digas. Punto número 1. Punto número 2. Esa riqueza se cosecha con un proyecto, con un sueño. Tienes que soñar en algo. ¿Sí?
Entonces, primero tienes que pedirle, Señor, dame otra mentalidad, dame una idea, ¿qué puedo? No, tienes que tener un sueño. Traer el arte a cientos de niños, despertar un amor por la música en los jóvenes, traer un mensaje a través de la música, facilitar las exportaciones para Bolivia, que Bolivia ya no exporte recursos naturales, que exporte bienes con valor agregado, que me gustan los metales, las telas, ¿sí? Un sueño, un proyecto. Número 3, te tienes que preparar como para administrar ese proyecto. Ustedes saben que las universidades más caras del mundo son las universidades más exigentes en cuanto a estudios. Y son los hijos de los hombres más ricos del mundo que asisten a esas universidades. Y ustedes creen que sus profesores, ay, pobrecito, eres hijo de Rockefeller, no tenías que presentar tu tarea. Es al que más le exigen, pues. ¿Por qué? Porque él tiene que administrar un imperio. Por eso les he hablado de cómo se entrenan los reyes. ¿Por qué tienen que hablar 5 idiomas? Porque tienen que comunicarse pues a estratos altos y con dignatarios de diferentes países, con protocolos. ¿Por qué tienen que aprender a comportarse, a ser respetuosos? ¿Por qué tienen que aprender a vestirse? Y tienen un código de vestimenta porque representan a la corona de Inglaterra. Ustedes saben que de acuerdo al protocolo de la reina, los niños hasta los 9 años no se pueden poner pantalón. Todos los niños de la corte de la reina Isabel tienen que usar short, porque ella considera que los short usan los niños de mayor nivel. Las princesas no se pueden pintar sus uñas de rojo, tienen que pintarse de colores suaves y bajos. Y si una de ellas no quiere cumplir con el protocolo de la reina, son expulsadas de la corte. ¿Por qué? Porque representan una corona. Entonces tienen que prepararse, tenemos que prepararnos de acuerdo a las exigencias de la corona que nosotros representamos. Cada examen, cada materia es una oportunidad que Dios te está dando. ¿Cómo asumes tus estudios en el colegio? Y después le quieres pedir a Dios administrar parte de su reino. Te pones a jugar jueguitos en la computadora toda la noche en vez de estudiar para tu examen y después quieres que Dios te dé para administrar lo que a Él le ha costado sangre recuperar en la cruz. ¿Prefieres irte de farra con tus amigos que estudiar 1 hora más para el examen de mañana en la universidad? ¿Con qué mentalidad escribes tus informes, tus proyectos para el profesor? ¿Para agradar al profesor o para agradar al rey? Tenemos que prepararnos para administrar las riquezas. Comienza en fe. Primero voy a creer que Dios quiere darme para administrar. ¿Ok? 2, tengo que saber qué. Tengo que venir ante el rey con un proyecto, pues así, ya Señor, los niños, la música, no sé, la construcción, el arte, algo, ¿sí? Algo. Tengo que ir con un proyecto delante del rey. Número 3, tengo que estudiar como para administrar lo que Dios me va a dar. Si estudio poco, se supone que estoy creyendo que Dios me va a dar poco para administrar. Si estudio 4, 5 idiomas, estoy suponiendo que tal vez Dios me va a mandar a administrar una empresa que tenga filiales en diferentes países, que voy a hablar, que voy a tener que negociar en diferentes idiomas. ¿Se dan cuenta? Si no, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo? Ok, estudiar. Número 4.
tienes que saber que esto viene con maleta. ¿A qué me refiero? Que vas a ser responsable de traer prosperidad no solamente para ti, sino para muchos más. Tienes que ver que tu empresa sea rentable para pagar bien a tus empleados, para remunerarlos correctamente, para que mientras tú estés prosperando, ellos también estén prosperando. Porque se trata de impactar economías. No solamente se trata de cuán hermoso es el palacio de Buckingham, pues. Se trata de que Inglaterra es una pequeña isla y ha sido un imperio, y es todavía un imperio. Tenía colonias por todas partes del mundo, tenía la mejor naviera del mundo. Nadie ganaba a Inglaterra en el mar. Y creo que hasta ahora no sé si nadie, tal vez Estados Unidos le hace frente, pero es una colonia de Inglaterra, es su misma mentalidad. ¿Quién ha plantado las semillas de las ideas? Los ingleses. Todos los países que Inglaterra ha colonizado son países de primer mundo y economías de primeras economías en el mundo. Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos. ¿Fiji ha colonizado? Ay, pero turísticamente Fiji es sí, bueno, pero tal vez les faltaba más tiempo ser colonia. Eventualmente Rodrigo dice que Fiji no es un país así como estos otros que he mencionado y era una colonia de Inglaterra. Yo digo, tal vez les ha faltado más tiempo o más colonos, más ingleses que vayan a cambiar la mentalidad. No quiero enaltecer a ningún país, solamente les estoy hablando de un análisis sencillo que yo hago y digo, entonces, hay algo detrás de esa mentalidad. Hay algo detrás de esa mentalidad. Yo hablaba con mi hermana y le decía, por alguna razón hay una mentalidad detrás de la corona de Inglaterra. ¿Por qué su monarquía sigue vigente? Y yo pienso que porque los monarcas ingleses se ocupaban de que sus lords y sus caballeros y toda la gente que dependía de la corona sea también próspera junto con ellos. ¿Se dan cuenta? No era una mentalidad de que no, todo para el rey. El rey compartía de esa riqueza con sus lords, y llegaba así hasta lo último de la sociedad. Porque esa mentalidad hasta ahora se ve en estos países colonizados por Inglaterra. Se ve en las empresas en Estados Unidos, que no solo el CEO es el único que es próspero, sino todos los empleados, las altas gerencias, las medias gerencias y hasta el último empleado es bien atendido y bien tratado. ¿De dónde viene esa mentalidad? Bueno, entonces se trata de que no estás solo en esto. Tienes que entender que junto contigo tienen que prosperar todos a tu alrededor. Si no, no has hecho bien las cosas. Y número 5, estoy en el 5. El miedo es inaceptable. Tener miedo a arriesgarte, tener miedo a tomar un paso de fe, es inaceptable. No es compatible con nuestro rey. Tienes que estar dispuesto a invertir, por así decir, apostarle a este reino. Tienes que estar dispuesto a poner ahí afuera tus talentos, los dones que Dios te ha dado y correr con eso. Quiero ver si no me he perdido un punto.
Entonces, voy a leer un último versículo en Mateo 6, para terminar. Mateo 6, 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces, creo que un poquito hemos hablado de la diferencia entre servir a Dios y servir a las riquezas esta mañana. Hemos hablado de administrar prosperidad. Hemos hablado de que Jesús ha liberado la tierra para bendición, para que nos bendiga, para que otra vez nos retribuya del trabajo de nuestras manos correctamente. Pero no nace en un amor por el dinero, ¿sí? No nace en un servir a las riquezas. Nace en el sentido de servir correctamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si lo hacemos por riqueza, y hoy, más que ningún otro momento en la historia, hay maneras de adquirir riqueza por medios ilícitos y turbios, más que ninguna otra época en la historia. Está el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de órganos y tráfico de lo que no se pueden imaginar, tráfico de influencias, robo a diferentes niveles y finalmente lavado de dinero. Ser cómplice de todas esas personas que no saben hacer con tanto dinero y cómo meterlo al sistema económico para poder gastarlo. Porque los gobiernos persiguen el dinero ilícito. Y si no haces nada de eso, pero solamente quieres cooperar lavando dinero, hay riquezas en eso. Entonces, si estás en esto solamente por las riquezas, fácilmente tu corazón se puede desviar y puedes tropezar. Y vas a caer. Puedes caer fácilmente en algo ilícito. Porque no está claro. Dice, la lámpara del cuerpo, dice dos versículos anteriores, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Entonces tenemos que tener claro el camino por el que estamos andando. Tenemos que tener claro al Rey que estamos sirviendo. Tenemos que tener claro que cada don que tenemos, cada monto que tengamos para poder invertir, es una oportunidad que tenemos para servir a Dios. Y tenemos que saber que no es nuestro, que vamos a rendir cuentas. Un día vamos a rendir cuentas de todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ya no voy a entrar en eso, pero yo quiero que mediten en esto. Es interesante este versículo que usa diferentes palabras, dice, porque no puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor por el dinero te lleva a aborrecer a Dios.
Pero estimar a Dios, estimar eso como algo más valioso que perseguir, te lleva a menospreciar lo que el dinero te puede ofrecer. ¿Se dan cuenta cómo son diferentes actitudes? Son diferentes situaciones. No es solo que amas a uno y odias al otro, no. Amas el dinero y aborreces a Dios. Estimas el reino de Dios, estimas servir a Dios como un llamado más alto, entonces ya pones al dinero o las riquezas, menosprecias. No tienen el mismo, por así decir, el mismo valor para ti. No tienen el mismo grado de influencia porque estimas esto más alto. ¿Se dan cuenta?